El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente, cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera, tratando de hablar con él. Uno se lo avisó: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Pero él contestó al que le avisaba: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El texto bíblico de la lectura de hoy, que es de la profecía de Miqueas, nos sigue haciendo como repensar la vida, reflexionar nuestro comportamiento, y hoy el profeta muy especialmente dice y habla del poder que tiene Dios para con nosotros y sobre toda la creación. Hoy el profeta lanza una expresión que a mí me parece maravillosa: destrozarás nuestro pecado. Eso es una realidad, queridos hermanos. Ante Dios se desvanece todo lo que no hace parte de Él. O sea, todo lo que tiene que ver con el pecado y las fuerzas y las insidias del maligno, ante la presencia de Dios se destrozan. Dios es luz, y ustedes saben muy bien, cuando uno prende la luz en el cuarto, desaparece la oscuridad. Cuando Dios está presente en tu vida, desaparece la oscuridad de tu vida. Inmediatamente, hijos, comienza a tallar en nosotros el pecado, el desorden, la corrupción. Ya tú piensas para decir la mentira. Hay que erradicarla completamente. Y así con todo lo que al ser humano la sociedad le va queriendo meter en el corazón. Lo único que debe de estar en el corazón es el amor a Dios. Dios por encima de todas las cosas. El amor de Dios y nada más. Y es lo que hoy podemos apreciar en el Evangelio. Un Evangelio que algunos hermanos, que algunas personitas, incluso hasta pertenecientes a nuestra iglesia, se atreven a tergiversar o a darle una mala interpretación o una interpretación personal. No, a mí el Evangelio siempre me habla y siempre me habla de esta forma o de aquella otra. Y nunca escuchan un contexto y nunca escuchan una profundización del Evangelio, de los textos bíblicos. Es la soberbia del ser humano, y cuando hay soberbia, hijos, Dios no está ahí. Dios se queda quietecito para respetar tu libre determinación y tu libre albedrío. Y Él se queda quieto hasta cuando la soberbia y la
falta de humildad en el ser humano van bajando e inmediatamente va aflorando la gracia de Dios, su presencia en nosotros, y comienza a transformarse nuestra vida. En el texto bíblico del Evangelio, este texto que es tan particular y que en muchas ocasiones ha sido tomado por hermanos esperados en la fe para decir, se da cuenta, vea, ahí dice que Jesús sí tenía hermanos. Claro, y ustedes idólatras en la Iglesia Católica diciendo que María era virgen, que hijos, no es así. Por eso es que uno tiene que leer los textos bíblicos de rodillas, con humildad, en la presencia del Señor, para que Satanás no te engañe, para que el demonio no te arrastre, te llene de soberbia y de prepotencia y puedas salir diciendo, yo sí entiendo los textos bíblicos, María no era virgen, Jesús tenía más hermanos, no hijos. Esta traducción viene del arameo al griego y del griego para que nosotros lo podamos entender al latín. Hijos, pero es que para el tiempo del Señor Jesús no teníamos todo el vocabulario que nosotros tenemos ahora y que tenemos tantos sinónimos para indicar una misma cosa. Apenas era incipiente el lenguaje en esos momentos, se iba formando, se iba fortaleciendo. Y para hablar de padre, madre, hermanos, familiares y amigos, se utilizaba un mismo término, hermanos. Por eso el término de que todos somos hermanos y en Cristo Jesús con mayor razón. Sí que lo es, porque nosotros somos hijos de un mismo Padre. Por tanto, si el Señor Jesús es el Hijo del Padre, el Hijo de Dios, y nosotros somos hijos de Dios por adopción, pues somos hermanos del Señor Jesús. Y nadie tiene por qué venir a decir que por la gracia que Dios nos da de ser hijos por adopción, hermanos del Señor Jesús, la Santísima Virgen María no fue virgen. Pues la Santísima Virgen María, hijos, fue virgen antes, durante y después del parto. Duélale a quien le duela. Científicamente es imposible, pero para Dios es posible, porque el Señor Jesús no es fecundado por ningún hombre, sino por la fuerza del Espíritu Santo, que visitó a la Santísima Virgen María y le dijo, Dios te ha escogido para esta labor. Y ella dijo, que se haga en mí su santa voluntad. No entiendo cómo va a ser, pero que se cumpla en mí la voluntad de Dios. Y por ella, por la gracia de Dios y por el sí de María, nosotros recibimos al Redentor. Entonces, queridos hermanos, aquí unos se presentan a decirle al Señor, mira, ahí está tu madre y tus hermanos. Y el Señor lanza una expresión que también ha sido mal interpretada. También se ha dicho que el Señor con esa expresión demostraba que no quería a la Virgen, a María, a la mamá, y que era déspota y que era grosero. Pues no, hijos, no es así. Cuando el Señor dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? No es que esté desconociendo la realidad y el vínculo que tiene con la Santísima Virgen María y con sus apóstoles, que eran los que llegaban ahí. Pues Él lo que quiere decir es que tanto que ama a la Santísima Virgen, a su madre, pero por encima de ella
está el reino de los cielos, está el Padre. Y por eso tiene que hacer un énfasis y aprovecha que todo el mundo sabe que ama a su madre como buen hijo que siempre fue, pero la pone, por ejemplo, para decir que la madre y los hermanos de él son los que cumplen la palabra de Dios. Y no era María, por el hecho de ser la madre, quien oficiara como tal y fuera centro de su vida, sino por cumplir la voluntad de Dios, que ella se gana el título de ser la madre del Hijo de Dios. Si eso es así con la Santísima Virgen María, que lo llevó en su seno y en su vientre durante 9 meses, pues con mayor razón hijos para nosotros, que somos hijos por adopción. Nosotros, en la medida en que cumplamos la voluntad de Dios, seremos más hermanos del Señor Jesús. Seremos más parientes cercanos del Señor Jesús. Cuando el ser humano cumple a fidelidad, a cabalidad, la palabra del Señor, la voluntad de Dios, más entrañablemente estará en el corazón del Padre. Pues, queridos hermanos, el Señor Jesús en este texto bíblico quiere decir que la Santísima Virgen María es una criatura como tú y como yo, llena de gracia total, es una realidad como tú y como yo. Que ella lo supo aprovechar es otra cosa. Que ella supo poner en el orden en que debían de estar sus prioridades en la vida es otra cosa. Que nosotros pongamos de tercero, cuarto, quinto la presencia y la gracia de Dios en nuestra vida también es algo diferente. Nosotros deberíamos de poner en el centro al Señor Jesús, como lo hizo la Santísima Virgen. Y por eso el texto bíblico no nos dice que ella se enojó cuando el Señor expresó eso, para absolutamente nada. Ella sabía que era antes, por el contrario, un hermoso halago, porque está diciendo que la primera que ha cumplido la voluntad de Dios es su madre. Sus parientes, sus hermanos, y que desea profundamente que todos sus hermanos, que somos nosotros, podamos también cumplir la voluntad de Dios, la voluntad del Padre, porque así es que le daremos gloria, daremos todo el tributo, el honor y la gloria a Dios por habernos creado. Somos criaturas como la Santísima Virgen María, pero al igual que la Santísima Virgen María, nosotros podemos experimentar todo eso hermoso, todo ese amor filial, todo ese amor precioso de Dios por medio de su divino Hijo en cada uno de nosotros. Cuando, como lo dice el Señor, cuando todos cumplan la voluntad de Dios, serán mis hermanos, serán mi madre, serán mi padre, serán mis parientes, porque Dios los acogerá igual que me ha acogido a mí. Obviamente, queridos hermanos, nos tenemos que disponer primero para vivir una experiencia personal con el Señor, construir esa experiencia personal con el Señor todos los días. Yo no puedo pretender ir a la puerta tratando de dar un paso o un salto de aquí hasta allá. Me quiebro hasta el alma. Pero si comienzo a construirlo paso a paso, en menos de 30 segundos estaré en la puerta.
Así es que nosotros tenemos que construir nuestra relación con el Señor, paso a paso, día a día, momento a momento, porque hay mil cosas en nuestra vida, queridos hermanos, que no nos dejan acogerlo inmediatamente, que inmediatamente se enfrentan las fuerzas humanas que tenemos dentro de nosotros y la gracia de Dios en una lucha sin fin. Pero si nosotros vamos paso a paso, paso a paso. Por eso yo no creo en situaciones así de la noche a la mañana. Obviamente, Dios lo puede hacer, sería un milagro. Pero Él, por lo general, respeta los procesos del ser humano en su libre albedrío. Que vaya paso a paso es mucho mejor, se consolida algo mucho más sólido. Por eso, en nuestros hogares, queridos hermanos, no tenemos que llegar ahora a imponer la autoridad porque vengo de la celebración eucarística y entonces el Señor me ha dado poder para acabar con todo el mundo. ¡Se levantan ya! No, hijos, no es así. Antes, por el contrario, es con todo el amor, con toda la bondad, con toda la misericordia. Es de que llegues ahorita a tu hogar y vayas y le des un beso y un abrazo a tu viejita, a tu viejito, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa. Con amor, queridos hermanos, y de esa forma vamos a transformar nuestros entornos. No es con gritos, no es con repelencia, no es con grosería, no es con imposición de autoridad. La autoridad no se gana así. Desafortunadamente fue como nos la enseñaron nuestros padres. A ver, ¿quién es el que manda aquí? Y se quita uno la correa y entonces todo el mundo se esconde. No, hijos, no es así. Es con amor en el corazón. Ellos no tuvieron toda la oportunidad, no tuvieron toda la fortuna que ustedes y yo tenemos de escuchar los textos bíblicos, la palabra de Dios, de alimentarnos todo el día, todos los días con el pan de la palabra y luego con la divina Eucaristía. Y por eso nosotros no los podemos juzgar. Por eso nosotros tenemos que amar a nuestros padres. Si los tenemos, hay que darles un beso y un abrazo. Hay que agradecerles el don de la vida que por medio de ellos Dios nos ha regalado. Si ya no están, orar por ellos. Si hay un mal recuerdo, sanar ese mal recuerdo y encomendárselos al Señor, orar por ellos, mandar a celebrar Eucaristías por ellos para que Dios les haya perdonado y a nosotros nos regale toda la gracia que por medio de ellos quiso regalarnos. Pues, queridos hermanos, nosotros que hemos sido los afortunados, que hemos tenido la oportunidad de venir a celebrar todos los días la Santa Eucaristía, de escuchar la palabra del Señor, de leer los textos bíblicos, de entender un poquito más los textos bíblicos, somos los llamados a tener nuestro corazón hinchado de amor para darle amor a todos los que nos rodean. Yo no sé quiénes serán las personas que hoy van a tener que interactuar contigo. Probablemente los familiares sí, pero yo no sé dónde llevas a cabo tu labor, tu parte laboral, tu parte profesional. Pues a esas personitas también les tienes que dar un testimonio de vida. Tienes que ir a demostrarles con tus actos, con tus comportamientos, de que has tenido ya un encuentro personal con el Señor a primera hora del día. Y que
con tus acciones, más que con tus palabras, que obviamente deben de ser de cariño, de amor, de respeto, de cordialidad, de cercanía, las demás personas un día sientan el deseo de preguntarte qué es lo que pasa en tu vida, por qué no te ofuscas, por qué solucionas todo con calma, por qué cuando hay un problema llegas y dices, un momento, calmémonos, pensemos y vamos a actuar coherentemente. Un día te lo van a preguntar con toda seguridad y vas a tener la oportunidad en ese momento de decirle a esa persona, yo soy hijo de Dios y todas las mañanas lo primero para mí es el encuentro con el Señor. Yo he escogido la mejor parte y nadie me la quitará, y decir primero, lo primero todos los días es ir a la celebración de la Santa Eucaristía, escuchar la palabra de Dios, recibir el pan de la palabra, llenarme de gracia, amor y bendición para venir a compartirla con ustedes. Ay, sí, queridos hermanos, que sería el más especial mensaje que nosotros le pudiéramos dar a nuestros hermanos, a quienes, por la gracia de Dios, tenemos la oportunidad de dirigirnos durante el día o poder interactuar con ellos. Que hoy esta palabra de Dios, queridos hermanos, nos recuerde que somos hijos de Dios, pero no porque Él nos creó. Hijos, cuando a nosotros nos trajeron nuestros padres al templo para bautizarnos, nosotros no éramos hijos de Dios. Cuando traen un niño para bautizar, no es hijo de Dios, es una criatura de Dios, pero que por el bautismo recibe las tres dignidades y toda la gracia de Dios de ser su hijo. A partir de ese momento, nosotros somos herederos del reino de los cielos. Y se nos dan tres dignidades: ser sacerdotes, profetas y reyes, por el bautismo. Nos lo dice el catecismo de la Iglesia Católica. Es por el sacramento del bautismo que nosotros comenzamos a ser hijos de Dios. Antes somos criaturas y ya eso es una bendición. Pero por la vida sacramental es que nosotros vivimos en gracia, es que nosotros gozamos de la asistencia, de la presencia del Espíritu Santo de Dios para movernos cada día por el camino hacia el encuentro con Él. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,